Yo estoy acá del año 2010, 2010 y empecé viniendo de a poco, empecé viniendo los sábados al mediodía que me dejaron. Después, bueno, los municipales nos empezaron a sacar. Invité a dos compañeros también libreros de hace muchos años, ya callejeros ellos de los libros, y de a poco nos fuimos sumando más compañeros. Se sumaron varias mujeres también que después no vinieron más, y hoy estamos en la feria hace 14 años. Estamos de los días, esto es la Alameda, que es una parte del centro, en la calle Córdoba y San Martín, más para el sur, para el... es casi el centro. Esto es toda la parte de cultura en Mendoza, y nosotros asistimos de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 19 horas, horario corrido. Ese es el horario de invierno. Ahora que viene el verano vamos a estar desde las 9 hasta las... Hay muchos compañeros que se quedan hasta las 10, 11, porque acá como que hay una movida tropical librera. Soy de familia de libreros. Mi hermano es Adrián Mignani, que tiene librería hace más de 20 años, y empecé trabajando con él. Después me pude abrir una librería, después la cerré, y nada, hemos sido libreros hace muchos años. En realidad lo seguía a él, más que todo. Y un libro es un maestro que te enseña. Y no es, el libro no es lo que vos ves. Hay muchísimas más horas, hay mucho tiempo. El autor que escribe un libro está años para escribir un libro. Y por ahí la gente se enoja porque lo pagan 100 pesos y no sabe todo lo que viene detrás del libro. La otra vez hablaban unos que decían los libros y las personas. Hay una conexión muy grande cuando uno se conecta con uno mismo, con el libro. Más allá de aprender lo que dicen los libros, y los libros de filosofía, los libros de psicología o una buena novela, está lo que te queda en el interior a vos. Y el libro, como un buen maestro, siempre te cambia. Siempre. Es como un colador. Entrás al libro y salís siempre de otra manera. El leer tendría que ser una necesidad para el ser humano, para las emociones. ¿Eres buen lector? Sí, me gusta mucho la psicología. Este libro, que es un clásico, que me lo debo hace muchísimo tiempo, El Criterio, de Balmes. Lo empecé a leer, me lo comentó un amigo, y después llegó a mis manos, los puse acá arriba, y vino mi hijo y lo vendió. Le dije, ¿me vendiste el libro? No sabía. Y este es el que estoy leyendo ahora. Los límites sanadores. Sí, hay varios tipos de lectores. El librero así de profesión, de oficio, uno ve a la persona y sabe si le va a comprar o no le va a comprar. Sabe si viene a molestar o a mirar o a pasar el tiempo y todo. Hay muchos que vienen que por ahí son muy ácidos y no les gusta que le pregunten ni qué libro buscar ni qué necesitas. Y siempre sé que todas esas personas, la mayoría, busca filosofía, psicología. Pero viene el lector que tiene como una obsesión sobre algún género por ahí. Y parece que se vuelve loco, como si fuera viera el primer amor de su vida. Viene mucha gente, eso es lo bueno. Viene mucha gente acá. Nos regalan también libros por ahí. Hay mucha gente que viene, que ya no quiere más libros y los regala. Nosotros hacemos, cuando a nosotros nos regalan libros, hacemos donaciones también a las bibliotecas que nos vienen a comprar. Cuando hay donaciones, lo ponemos muy en oferta, o al menos yo lo pongo muy en oferta a los libros que nos regalan. El mejor libro. Este es muy recomendado. Lo recomendamos de librería Robert. ¿Se vende? Se vende muchísimo este libro. Es locura. Es una locura. El último, me lo voy a dejar yo porque ya no tengo más. Cómprelo. Chao, Robert. Chao. Que estés bien. Gracias.
Y la librería empezó en España con mi bisabuelo, que tenían una librería en Madrid. Después decidió trasladarse a Argentina y en 1893 se instalan en la calle Moreno y Bolívar en Buenos Aires. Tenían librería y editorial. A partir, ellos tienen la librería editorial hasta 1937. Por problemas económicos se cierran y en el año 39, cuando se funda la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, lo invitan a mi abuelo a instalarse con una librería con libros especializados en libros de universitarios. No sé si es el mismo, creo que no. No, este es José Ruiz y el otro es... no. Ahora te muestro el quinto acuerdo. Ah, ¿tenemos ahí? ¿Qué precio tiene el quinto acuerdo? Ya mismo te digo. Esta es la carta que le manda Edmundo Correas, que fue el primer rector de la Universidad Nacional de Cuyo, para que mi abuelo se instalase con una librería en libros especializados en libros universitarios. Y a partir de ahí se instala mi abuelito en los primeros meses de 1940 y llevamos ya 82 años acá en Mendoza. Bueno, mi nombre es Adrián Mignani y soy un librero de Mendoza de hace más de 30 años. Y mi familia se dedicaba a otra cosa. Mi familia se dedica a otra cosa, que es la carne, carnicería, son muy conocidos. Pero yo empecé a incursionar con el tema de los libros, porque bueno, es algo que me gusta, que es apasionante. Y bueno, gracias a Dios, mi familia me acompaña en eso, amigos, hemos empezado con amigos y después sus hijos, y en realidad es como una clase de cantidad de gente que comenzamos con la lectura desde chicos. Mi abuelo y mi padre se instalan en la ciudad de Mendoza, en la calle Rivadavia 55, al lado estaba el rectorado, y en la calle 9 de Julio y Rivadavia estaba la Facultad de Filosofía y Letras, y el comedor universitario también estaba en esa zona. Después, en los años 80, nos cambiamos a un local enfrente de donde se instaló mi abuelo, y desde hace 27 años estamos en la calle San Martín 921. La librería se llama AM Libros, por Adrián Mignani, mi nombre. Estamos ubicados en la calle Garibaldi 61 de Ciudad, a 100 metros del kilómetro cero, y hacemos un horario corrido apuntando siempre al turismo, porque arrancamos a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hacemos horario corrido. Y ahora estoy a cargo yo de la librería. Nosotros estuvimos permanentemente siempre ayudando a mi padre en la época de las fiestas en diciembre o en la época escolar. Pero yo ya hace 41 años que estoy al frente de la librería. O sea, mi padre me siguió acompañando hasta que falleció, que tenía 12 años atrás, tenía 90 años. Y bueno, seguimos adelante y espero que algún sobrino mío el día de mañana la continúe. La historia de mi familia arranca siendo todos o teniendo puestos todos en el mercado central, y de ahí arranca toda una evolución con el tema de la carne. Yo dejé la carne porque no me gustaba lo que es en sí, me gusta más lo que es la literatura, y aparte esto es un trabajo, el que lo sabe, es un trabajo muy noble, más allá de que sea la educación, la superación personal. La librería te da muchísimas satisfacciones, o sea, no económicas, pero sí a nivel cultural. Conoces gente muy interesante, escritores, poetas de acá de Mendoza o de la Argentina,
y bueno, las charlas con ellos y todo te enriquecen humanamente. La lectura es importante, más allá que sea algo habitual, pero leer en vez en cuando es muy importante porque ayuda al vocabulario, a la forma de hablar, lo intelectual, a interpretar y sobre todo de la gramática. Este es el edificio de la librería que tenía mi bisabuelo y abuelito en Buenos Aires, enfrente del Nacional de Buenos Aires. Era un edificio antiguo que después es una pena que se haya tirado porque era un edificio de la época colonial. Y después salió una ley para preservar ese tipo de edificación, pero 10 o 5 años después que ya habían tirado el edificio. La verdad que es en la zona de Montserrat, en Buenos Aires. Hay muchas cosas en las que los libros ayudan no solo en la educación, sino en lo personal. Hay mucha gente que opta por libros para lo personal. Este es un incunable, un libro impreso en el año 1476, porque la cuna de la imprenta es de 1450, desde la invención de la imprenta hasta 1499. Era un libro de estudios con gramática, vida de santos, y bueno, mi abuelo, cuando tenía la editorial en Buenos Aires, viajaba cada 2 años a España por cuestiones de negocio y a ver a familiares de él. Y lo concibió en una librería de libros antiguos a principios del año del 1900, 1910. O sea, y pertenece a la familia y a la librería desde esa época. ¿Qué se puede descubrir en los libros? En los libros podés descubrir en el interior de cada libro, cada persona tiene una visión distinta de cada libro. Si bien se puede interpretar de varias maneras, cada uno lo toma y lo ve a su manera, en tanto a imágenes o formas. Este es un busto de Gutenberg, hecho por una artista plástica de Mendoza, Dora Antonacci. Y bueno, mi padre siempre decía en chiste que por culpa de Gutenberg nosotros teníamos la librería, porque es el inventor de la imprenta. Creo que leer genera una apertura y experiencia de ir creciendo, viendo un montón de experiencias de otros también. Y nada, creo que es parte, o sea, ayuda a crecer como persona uno. Eso es un poco el motivo por el cual leo. Estudio psicología, entonces nada, me gusta todo lo que es lectura, todo lo que pueda ayudar a la persona. Y creo que nada, siempre te dejan una enseñanza de algo se saca con cada libro que se lee. Acá hacemos presentaciones de libros. Ahora hay mucho lío porque terminó el domingo la feria del libro y estamos sacando las cajas de los libros que llevamos a la feria y demás. Pero generalmente se hacen presentaciones de libros acá de autores de Mendoza y de Buenos Aires también. Como todo lo que una pueda aportar a la cultura y de Mendoza lo trata de estar en esas actividades y apoyar a los intelectuales de Mendoza también. La relación entre clientes y la librería es muy buena, de hecho es como si hubiera una amistad o hay como una complicidad entre el lector y el librero. Desde hace unos 7, 8 años atrás hay un auge de la literatura juvenil. En general son más en chicas que en varones. O sea, las chicas leen más novelas, sagas, y el varón tiende más al cómic, a las historietas. La gente que lee siempre en papel, ha leído siempre y va a seguir leyendo en papel. Por ahí la juventud sí se puede tirar al PDF o a la lectura en Palms, pero la idea siempre ha sido que la gente palpa el libro y es totalmente distinto.
no es lo mismo, no se siente lo mismo, son muchos factores. No, yo creo que siempre existieron escritoras mujeres y muy, muy buenas. A lo mejor en otra época ellas no se presentaban a lo mejor a premios que son de mucho prestigio a nivel internacional, y ahora sí se prestan, o sea, se presentan, ganan y son conocidas no solo en Argentina, sino en todo el mundo de habla hispana. O sea, en España, en México y demás. Y ¿qué causa? Yo creo que a lo mejor antes las mujeres escribían más para ella y no se publicaba tanto. Bueno, me despido, nos vemos, los esperamos, una vez venido. Muchas gracias, Pilar. Bueno, salió muy mal porque yo soy un espanto, no me gustan las cámaras, ¿viste? No me sigas filmando, a mí no me gustan las cámaras. Seguridad, expulsen al chileno. No, sabes que... Dame la mano, muchas gracias. De conocerte y bueno, después mándamelo para que me espante cómo he salido en el video, ¿viste? Un abrazo, gracias. Un cariño, nos vemos, chao. Animal doméstico. La indecisión del sol nos está matando. La lluvia lava el polen de las flores. La mano que acaricia se desvanece. El rastro de su tacto no se borra. En su biblioteca, la máquina que escribe se relame con metáforas. Poco sabe del hambre de las abejas. La lluvia, mi hijo, los juegos, el té. La lluvia empieza en el tronar de la chapa. Hasta los grillos dejaron de cantar por temor a ahogarse. El mercado editorial como que te lleva a que termine siendo una cuestión de clase el tema de la lectura, ¿no? Nosotros siempre charlamos desde la revista que la lectura de la contemporaneidad inmediata implica el tener acceso a los libros, porque hay que comprarlos, hay que adquirirlos, tienen que llegar a tu provincia. Hay muchos libros que no llegan a las provincias de lo que llamamos el interior, ¿no? Por eso te digo que es una cuestión como de clase también la lectura de la contemporaneidad. Igual, bueno, siempre charlamos con Pablo, con el otro editor de la revista, con mi compañero, que quizás los lectores de provincia tenemos bibliotecas de pobres, decimos, ¿no? Que son las bibliotecas que tienen más clásicos, que son los libros que están en las bibliotecas populares, que están en las casas. Así que bueno, eso también va marcando, ¿no? ¿Qué clase de lector devenís? Nosotros generalmente hacemos los eventos, el festival de la revista, las lecturas, las hacemos siempre en la Alameda, en la Cuarta, bueno, en un bar que se llama Los Dos Amigos también, que es un bar cultural, porque es el espacio que habitamos, porque reivindicamos mucho esto de la calle, ¿no? De ocupar la calle en una provincia que tiene toda una reglamentación contra el ocupar la calle con manifestaciones artísticas. Entonces la propuesta estética también es una propuesta política, ¿no? Se junta todo ahí, que tiene que ver con esto, con poner en común los haceres, los saberes, las herramientas culturales que uno fue construyendo de manera autodidacta o en bibliotecas, en la calle, ¿no? Y entra a través de la revista al ámbito de la crítica. Yo puedo pensar que es como un tercer rol. ¿Cómo conjugáis eso, lector, escritor, crítico? Y yo creo que en mi caso ha sido un poco
un proceso que fue generándose en diferentes momentos de mi vida, con diferentes deseos y necesidades también, ¿no? Cuando empecé a escribir en prosa, que para mí, bueno, yo te decía recién, yo me entiendo como una poeta que también escribe prosa. Fue parte de un proceso de ir leyendo y de ir encontrando libros que quizás resonaban con cosas que yo venía pensando, venía leyendo, venía escribiendo, y bueno, me daban ganas de escribir acerca de esos textos, no aspirando a que sea crítica, sino como parte de mi misma escritura. Yo cuando escribo crónicas o otros textos en prosa, también hablo mucho de lo que estoy leyendo, entonces se fue dando de esa manera. Por supuesto, la crítica en diferentes ámbitos tiene diferentes intencionalidades, diferentes funciones. Yo te puedo decir cómo lo vivo yo. ¿Cómo lo vives? Claro, no creo que tenga que ser necesario si, bueno, sos poeta, sos lector, ahora sos crítico, no creo que sean cosas obligatorias. De hecho, hay gente que solamente escribe crítica. Yo lo vivo como parte de mi proceso de lectura. Necesito a veces dejar por escrito lo que he estado leyendo. Son como notas también de lectura. De hecho, en mis propios poemas muchas veces aparecen mis notas de lectura, ¿no? Creo que es parte de un todo en mí. ¿Hay poesía en la calle? Sí, para mí, yo saco la poesía de la calle o de los lugares que me son vitales. Recién te hablaba de Cela Rayán, ¿no? Que es un poeta entrerriano que a mí me gusta, que dice que no existen los poetas sino los hablados por la poesía. Para mí la poesía es el oído, si tuviera que pensarla en el cuerpo. Me pasó el otro día en un vivero, ¿no? El viverista me dice la palabra champa, refiriéndose a una especie de arbusto que se estira, y me quedó, ¿no? La palabra como champa, y de ahí salió un poema que se llama Champa. Yo me crié al sur de Mendoza, en General Alvear. Si bien soy de Buenos Aires, pasé desde la adolescencia en adelante al sur de la provincia. Me mudé para acá, para Ciudad, hace unos 4 años más o menos, y yo venía leyendo en bibliotecas públicas, populares, igual quedan pocas, ya que es parte de un problema grande que estamos afrontando en el país. Quedan pocas bibliotecas populares y en fin de año las van a desfinanciar totalmente. Yo venía formándome mucho en esos lugares y venía leyendo poetas mendocinas. Estaba interesada, bueno, en lo que estaba pasando en la provincia a nivel de autoras, sobre todo, y conocía, bueno, algunas poetas que escribían en el mismo momento en el que yo estaba escribiendo, y cuando llego acá digo, bueno, va a ser un buen lugar y un buen momento como para interiorizarme más todavía en este asunto, sobre todo porque estábamos en un momento donde se estaba debatiendo la ley de aborto, entonces había mucho movimiento de diferentes grupos feministas, ¿no? Y me encontré con un sentido común muy arraigado, no te digo que en varones, sino que en varones y en mujeres, de que acá no había escritoras mujeres en Mendoza. A mí me parecía ilógico porque no hay manera de que no hubieran mujeres que escribieran antes que nosotras. Por otro lado, ya conocía también varias autoras y conocía obra de varias autoras. Champa seca, viento arremolinado, el sol velado de humo. Champa, la tierra tiene sed, se atraganta de polvo la tierra. La culebra de llamas sube por los nogales, danza. Champa, el fuego era el aire, se respiraba fuego. Porque esto, si bien soy mujer, pero soy de una clase baja, mi viejo es mecánico, mi familia vive en la finca, tengo, bueno, los procesos inmigratorios en mi familia
han sido muy fuertes, ¿no? Venimos de familia judía, por un lado. Entonces, creo, a mí me entiendo más en estos lugares donde se tienen en cuenta, ¿no? Las diferentes intersecciones que nos componen como sujetos políticos, ¿no? También fui madre chica, ¿no? Siempre he trabajado de todo. Entonces, para mí hay una complejidad en nuestro accionar político que me lleva a los lugares donde, bueno, eso se tiene más en cuenta o se entiende la complejidad que tiene. Pero creo que el material, ¿no? de la poesía, o lo que le da de comer, o lo que le da existencia, son los sonidos que encuentro por ahí, por la calle o por cualquier lugar, ¿no? ¿Pero son sonidos o son imágenes? En mí son sonidos, para mí son sonidos. Hay poetas que son más de imágenes, que son más visuales, que son más cinematográficos, pero en mí es el sonido. Yo también hago experimentación sonora, entonces el sonido es algo que me obsesiona. ¿Cómo le pongo palabra al sonido? Qué difícil, claro, eso estoy tratando de pensar y de hacer, pero creo que el lenguaje, además de ser palabra y todo el símbolo que tiene la palabra, es sonido, y el sonido tiene una materialidad, tiene una emoción también, ¿no? Así que bueno, es una pregunta que no te puedo contestar porque la estoy tratando de contestar de alguna manera. Creo que bueno, que en los poemas se irá viendo si llego a algún destello, ¿no? de esa pregunta. Fuese un poco menos hostil, se pudiese usar la calle, ¿no? Para las manifestaciones artísticas, o hubiera otras maneras, ¿no? de enfrentarnos con el contexto, creo que sería más propicio. Ahora, yo creo que para leer y escribir, en mi caso representan una cuestión de cierta intimidad y de ciertos grupos de afinidades que uno va generando. Yo soy muy de las bibliotecas, eso sí creo que las bibliotecas tienen que tener un apoyo real, concreto, material, económico. La mayoría de las personas que trabajan en las bibliotecas populares no tienen un sueldo, trabajan como voluntarias, ¿no? Y las bibliotecas, para mí, en la sociedad en la que vivimos, son un horizonte de libertad posible y donde muchas personas accedemos a los libros, siendo que de otras maneras quizás no tuvieras el contacto, ¿no? O el acceso para leer. Es un derecho leer, ¿no? Y para mí, siendo escritor, también es un poco una obligación estar al tanto, ¿no? de la historia de la literatura, filiándose cada cual en la tradición que quiera, que pueda, que le interese, que le llame, pero creo que hay una cadena, ¿no? de palabras que ya existen y que nos vinculan, ¿no? con estos mitos que nos componen y que son fundamentales, y con las palabras, que es algo que es de todos también, ¿no? Y que cuando escribís estás haciendo uso de eso, de ese bien, ¿no? que es el lenguaje. Así que bueno, No tengo un registro de cuándo empezó. Mi mamá dice que yo empecé a leer a los 4 años y desde ahí la lectura y la escritura siempre fueron como juntas, siguen juntas, y no me entiendo sin escribir, no puedo no escribir, no está dentro de las opciones, ¿no? Y por algún factor la escritura tampoco me ha abandonado en ningún momento. Entonces todavía no experimento eso de que no esté. Sí siento que hay situaciones que de repente estimulan quizás un poco más que otras, o que me habilitan más la escucha de diferentes maneras. Bueno, esto que te contaba de estos poemas que escribo
cuando voy a la casa de mis padres que viven en el campo, viven en una finca. Entonces la escucha o ese momento de silencio, de intimidad, es un poco más cercano que cuando estoy en la ciudad con los estímulos que la ciudad implica. ¿Nos ponemos en una barra y me contáis del libro? ¿Te parece? Ah, yo pensé que me llamaban. Ah, bueno. Donde usted quiera. Bueno, este libro es... no me acuerdo en qué año lo edité, ya te digo. Este libro es del 2019, pero lo escribí en el 2017 y bueno, salió por Ediciones Culturales por haber sacado una mención de un concurso. Es un texto que yo escribí por un lado, bueno, la relectura de muchos poetas rusos que a mí me interesan, me conmueven, que leo desde muy chica, también un poco por mi historia familiar, ¿no? Mi abuela aprendió a hablar en castellano a los 10 años, entonces mucho de su familia, que venía de Ucrania, estaba en mi vida, en las palabras que yo usaba y que uso. Y también lo escribí siendo mi hijo bebé, entonces está debatido, ¿no? entre la maternidad y el tiempo que quedaba para la escritura. Ya está, bueno, ya no queda casi, así que no se puede conseguir en ningún lado. Y de ahí yo siento que lo que sigo trabajando, lo que me sigue obsesionando es estos mitos, ¿no? De la infancia y de esto del pueblo que hablábamos recién por Jorge Teillier, ¿no? Como esta cuestión del poeta que cuenta el mito de su pueblo o que cuida ese lenguaje. Así que bueno, creo que voy a seguir buscando por ahí, creo que he seguido buscando por ahí en ese sentido. Otra cosa que está presente acá en esta serie, por lo menos, son como pequeñas historias que se van a ir abriendo después en otros textos. Por ejemplo, el tema de mi abuelo como preso político en la dictadura, o cosas que se van asomando y que después con los años o con los textos y con otro tipo de lecturas pude ir abriendo y mostrando desde otros lugares. Igual, bueno, ya lo estuvimos nombrando a Teillier, ¿viste? Pero una amiga poeta me decía como que ella sentía que había algo de lárico en los poemas que yo hacía porque hablan mucho de mis mitos, ¿no? De infancia o de los pueblos donde viví o del paisaje, pero también me fui dando cuenta que en realidad, si bien eso es una parte de mí, creo que también es el tema del sonido y de la escucha del lugar donde estoy. Son bastante diferentes los poemas o los textos, o la ciudad a veces me habilita más a la prosa que a la poesía. Entonces me doy cuenta que ese tipo de condiciones que tienen que ver con el lugar o el paisaje donde me muevo van condicionando las diferentes formas de mi escritura. ¿Qué tiene que ver el lector con el escritor? ¿Puede un lector escribe o un escritor lee? Y yo no lo separo. Para mí puede ser un lector tranquilamente sin escribir, ¿no? Pero yo creo que para escribir la lectura es un proceso que están juntos, que son parte. Por lo menos en mi caso, yo lo vivo así y los escritores que a mí me interesan, me conmueven, son lectores. ¿Escribes harto y después depuras? ¿Todo lo que escribas te gusta? Bueno, yo soy en general bastante copiosa para escribir, soy de escribir mucho, siempre, casi todos los días algo escribo,
algo escucho que me queda resonando, ¿no? Como una música. Lo que vengo pensando mucho también es esto de que el poema, antes de estar escrito, es como un estado, ¿no? En mí, como una música que va apareciendo y que a veces no termina sonando como cuando se originó, ¿no? Lo que sí hago después es reescribir mucho. Quizás antes escribía cosas y luego iba armando el poema. Ahora lo que me está sucediendo es que quizás sale más de una o más fluido el poema entero, pero siempre hay reescritura, siempre hay volver sobre las palabras, siempre está ese volver sobre algo que quizás salió de una manera inconsciente, pero que después entendés que esa palabra tiene un peso y tratás como de pulirla, de depurarla. Siempre reescribo mucho y no todo lo que escribo me gusta y no todo lo que escribo va a terminar en un poema ni en un libro, pero sí está esta necesidad y este deseo de escribir todo el tiempo, sí está. Es un montón. Esto todo se edita después. Muchísimo. Que sepan todo el packaging y toda la nueva presentación que tenemos, porque ahora es Cabaña, chocolateros desde 1978. Mi papá fue el creador de la empresa, el señor Juan Carlos Smovir, yo soy Sandra Smovir, soy la hija y ya está la tercera generación, que mi hija está acá también. Mi papá comienza con el chocolate porque mi madre viene de Italia. Y en el mismo barco que venía mi madre de Italia, que paró en Bariloche, fue a parar a Bariloche, a vivir a Bariloche, venía con las otras gentes de chocolate allá del turista, con el dueño del turista. Entonces siempre ese señor, amigo de mi madre, o sea que vinieron de Italia juntos, Benito Seco y mi madre, Anela Lazzari, siempre le decía, ella se vino a Mendoza porque no le gustaba el clima de Bariloche, que era muy frío. Entonces se vinieron a Mendoza y cuando se casa con mi papá, este amigo de Bariloche le decía, mi papá era flaco, entonces le decía, flaco, ¿por qué no te pones a elaborar chocolates? Bueno, esta es la línea nueva que tenemos, siempre fue muy aceptada con la gente de Chile, siempre le gustó muchísimo y esto cambiamos todos los estuches, son todos colores pastel. Todo con una impronta nueva, manteniendo siempre la calidad y conservando totalmente lo que dejó mi papá, ¿no? Todo lo que hizo. Y acá estamos remodelando justamente porque va a haber cafetería, heladería, cervecería y todo. Va a ser un local muy completo. Entonces, bueno, siguiendo con la historia, viene mi papá y dice, bueno, voy a empezar a hacer chocolate a pesar de que el clima no acompaña, porque el clima no acompaña. Bueno, y así, por eso tenemos una elaboración artesanal a la vista y somos chocolateros desde 1978. Mi papá comenzó y bueno, y nosotros como hijos de mi padre somos 4 hermanos, ahora somos 3, falleció uno. Y bueno, y hemos querido cambiarle toda esta impronta ya con la nueva generación, con todo. Entonces estamos haciendo todo esto nuevo. Como les digo, cambiamos los tonos, cambiamos los colores, no tiene más la, sino que es Cabaña, chocolateros de 1978.
lo tengo muy claro, el chocolate bueno no engorda. Porque somos toda una familia de flacos, para que vean que somos flacos, y yo nací comiendo chocolate. Pero como es buena calidad y no tiene ingredientes y nada que le sume que no sirva, hace bien. Mira lo que es esto, mira. Todo esto es chocolate puro, puro cacao y manteca de cacao. O sea, no lleva nada hidrogenado. Todo hace que sea tan puro y tan bueno que no engorde. Mi padre comenzó a fabricar chocolate desde que yo era chiquita. La primera propaganda la hice yo y tenía 2 años. Con una tableta así, comiendo chocolate, fui la primera propaganda. En un garage de la casa, a mano, haciendo chocolate. Mi mamá siempre acompañando, siempre trabajó a la par de mi papá. Por lo general ella ya se empezó a dedicar a la parte comercial, a estar en los negocios y él a fabricar y a vender. Una marca que se propagó por toda la Argentina y también exportamos en sus tiempos. Así que es algo era una persona, falleció hace muy poco, hace solo 2 años, una persona súper creadora y comercialmente inteligentísima. Porque siendo amigo de todos los chocolateros, que si yo te los nombro, Felfora, Rufá, Bonafide, todos, mi padre era amigo de todos los chocolateros, siempre decían que no había nadie más lúcido comercialmente que mi papá. Pero lo decía Ricardo Ford, con eso te lo digo. El papá no. Felipe, la abuela. Bueno, y así es que todos seguimos y ya está la 3ª generación. Y mi origen, apellido es croata, por eso es Smogil. Y mi madre es italiana. Y bueno, se juntó un croata con una italiana y hicieron chocolates. Mi hija. Claro. Bueno, acá está Carlita. Ahora ella es la que se está encargando más que todo de la parte legal, porque ella es una señorita abogada. Así que tenemos ya la 3ª generación con la abogada y el chocolatero que hoy no viene. Hoy vinimos las dos porque nos tocó trabajar sí o sí. Así que está la contadora y la abogada. Bueno, esta 3ª generación está chocha, con toda la fuerza, con toda la alegría, toda la energía, que yo ya no tengo tanta. La tengo pero para otra cosa, no para trabajar. Entonces, casi que trabajé. Cuando eras chica, ¿te dejaban comer harto chocolate? Claro. Nos comíamos como bestia cuando somos más chicos. A medida que va pasando la edad, vamos comiendo menos, pero nunca dejamos de comer. No, porque a mí me encanta. Yo creo que lo más estimulante es adrenalina pura comer chocolate. Es algo exquisito. ¿Cómo es la experiencia? La experiencia. ¿Se siente la tradición? ¿Se siente la tradición? ¿Eso existe? Sí, totalmente. Si bien hemos intentado también renovarnos, ahora con la nueva marca, Cabaña, mantenemos la excelencia y sobre todo la tradición que siempre está, ¿no? En cada cosa. Y a veces se siente la tradición. ¿Qué habría hecho mi abuelo? ¿Qué diría mi abuelo? ¿Está eso presente? Sí, ¿no? Sí, siempre. Siempre todo uno piensa, o también como me gustaría que él esté acá para vivir ciertas cosas, pero sí, siempre ese legado. En Bariloche llegan y 2 familias chocolateras que son las pioneras. La familia Seco, que es la creadora de la marca Del Turista, que se llama, y sus primos hermanos Fenoglio, que son Fenoglio de apellido, y ponen Fenoglio, que ahora podría ser la extensión Rapa Nui, que es lo que ustedes ven. Bueno, nosotros estamos muy, como te dije, en el mismo barco. Venía mi madre con el dueño Del Turista, con Benito Seco, y con ellos producimos todo lo que es el chocolate juntos, porque así abaratamos costos y mejoramos calidad. Pero lo que vos te comes acá, está hecho acá en el momento, por mi hijo, que es el maestro chocolatero. ¿Lo conociste? ¿A qué edad fallece? ¿Qué edad tienes tú cuando fallece tu abuelo? Mi abuelo falleció en el 2020, o sea, yo tenía 26, 27. ¿Compartiste acá con él? Sí, compartimos, ya no tanto, porque él, cuando yo ingresé a trabajar, él ya no estaba tanto, pero siempre venía, ¿no? Acá y siempre diciéndome como, Carlita, esto así, esto asá, o iba para allá a probar los bombones y le decía a mi hermano, los moldes los tenés que poner así, los tenés que poner, sí, siempre. Supongo que hay alguien que quiere tener un negocio de chocolate. ¿Qué aprendiste tú de tu abuelo con los chocolates? De mi abuelo. Aprendí a tener buen paladar. A distinguir lo bueno. Muchas gracias. No, por favor.
terrible, pero al mismo tiempo muy orgulloso de mi padre, de ver toda la gente que lo ha venido a saludar, que han venido a devolver el amor que él dio. Uno siempre cree que hacer música y la música en sí era el fin, pero ahora me doy cuenta de que era el medio. Eso lo pensaba esta mañana. Es el medio y este era el fin, la gente. Toda la gente que ha venido a devolverle el amor. Pero yo de grande, leyendo sus entrevistas, veía que cuando le preguntaban por la canción Amigos, cuál era la historia, y él decía que era porque quería que de grande su hijo y él, aparte de ser padre e hijo, sean buenos amigos o mejores amigos. Yo le decía, se cumplió. ¿Te la cantaba? No porque habría sido para llorar. Pero sí se cumplió. No sé si fue premonitorio o si fue un deseo nada más, pero siempre fuimos los mejores amigos. Recuerdos como padre, el otro día encontré en su mochila, en el bolsillo más chiquito de su mochila, el más a mano, el ticket, el boleto de cuando fuimos a Disney juntos, el viaje de padre e hijo que nos debíamos de toda la vida. Ese viaje fue, creo que nos lo debíamos desde siempre. Me acuerdo, tengo unos recuerdos más viejos de mi vida cuando me amacaba en el columpio ese para bebés, me decía todo el transbordador a la luna, me hacía toda la cantinela. Y como músico tengo recuerdos muy imponentes de verlo realmente puesto en personaje. Era otra persona siempre, verlo como entertainer, verlo como el genio que todos saben que él supo ser realmente. No como el que miraba Bob Esponja conmigo en el sillón, sino como el artista. Siempre le tuve muchísimo respeto y quizás hasta una envidia sana, porque él a mi edad, ya de chiquito, componía unas canciones increíbles. Yo digo, ¿cómo hizo? ¿Cómo hacía? Antes era presión, ahora es orgullo. Ahora es solamente orgullo, felicidad, gratitud. Gracias a él le doy gracias y le di gracias toda esta semana. Cuando me despedía, cuando ya no estaba tan bien, le daba gracias por todos los días que tuvimos juntos, porque todos los días fueron un regalo. Oye, yo vengo con esta revista. Y por eso que me acerqué, porque me hablaste. Porque estábamos hablando de Papo. Sí, ¿y quién fue Papo? No sé si mi pie te le puede decir quién fue Papo para mí. O preguntémosle a Edo.
Papo, ¿quién fue Papo? El Carpo, loco, manso ¿Y qué puedes contar del Carpo? ¿Qué nos puedes contar? Mirá, no sé, loco, me parece un chabón muy sencillo, talentoso y un grosso. ¿Tú eres músico? Sí. Bien. ¿Y qué haces? Y nosotros tocamos pan rock y bueno, estamos influenciados por todo. Me gusta banda? desde Mercedes Sosa a Papo. Hiciste la banda de Groncho, se llama mi banda. Y bueno, nada. ¿Tú eres músico? Música. Sí. ¿Y qué tocas? Toco creo que rock progresivo. Yo lo catalogo así. Compongo mis temas, que se todo. Estamos saliendo en la televisión. Papo para vos? Papo, para mí es como que le da, o sea, no escucho todo el tiempo, pero para mí es fundamental en el rock, porque es como que le da lo popular al rock de acá, así. Ajá, de barrio. Está ahumado sí, el rock. El gustito ahumado en la Paternal. Ajá. En el barrio de la Paternal. Y también mucho profesionalismo, o sea, el loco. Dice que entrenaba mucho la guitarra él. Claro, el loco aprendió. Tenía como 50 guitarras. Sí, no obstante eso. Es de la misma ideología que tiene, por ejemplo, que tenía Lucas Prodan y que tiene hoy por hoy Ricardo Mollo, que te hablan de horas y horas de mucho trabajo. ensayo. De que justamente dedicarse de lleno a lo que es su trabajo, tocar la guitarra y bueno, dedicarle horas y horas a tocar. Hay algo cuando yo leo al Carpo que aparentemente era muy duro, pero también era muy sensible. Demasiado sensible. Las últimas canciones, los últimos discos te lo pueden decir. Si bien siempre fue así, en sus comienzos, bueno, era un poco más, una ondita más como más dura, pero al final de su carrera deja ver una parte como vamos con el tema Nada como ir juntos a la paz. ¿Entendés? Ese tema es muy demuestra lo musical, pero también una onda sentimental y que creo que todas la tenemos, algunos más ocultas que otras, pero bueno, el Carpo la sacó al último. ¿Cuál? Y las bandas, porque tenía Papo Blues y The Riff, ¿sí? The Riff, la primera. ¿Cómo andan esas bandas? Porque en algún momento están las dos bandas funcionando. Ya está. Riff está sonando, ¿no? No sabría decirte. No, pero estando el Papo vivo, ¿estaban las dos bandas en algún momento? Parte de lo que fue la banda de él la tiene el hijo, que es el Luciano Napolitano, que se llama Loborne. ¿La has escuchado, Loborne? No, ellos están en Buenos Aires. En Buenos Aires. Es el hijo de Papo. Es el hijo de Papo y es parte de la banda de él. Loborne, o como Loborne de la batería. Loborne. Buscala después, Luciano Napolitano, es el hijo de Papo. Y hacen esa onda, tienen música propia y muy influenciado y muy del estilo de él. Oye, todo por ir con la revista. Y todo por ir con la revista y hacer el comentario y volver. Chao. Muchísimas gracias a vos. Y gracias por... Chao, hermano. Adiós. Hermano mío. Chao, chao. ¿También fanático del Papo? Me gusta Papo, sí, la verdad que sí. Marcó historia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy lindos temas. El disco que más me gusta es Riff. Sí. Que les vaya bien. Chao, muchachos. Chao, señor. Mucha suerte. Gracias a ustedes, gracias. ¿Cuándo parte esta librería? Esta librería ha cumplido hace 6 años, cumplió 112. ¿Y quién comienza con la librería? Esto comienza mi señor padre. ¿Cómo se llamaba? Miguel Ángel Lara.
Miguel Ángel Lara. Él comienza con su padre también, en conjunto, comienzan a trabajar y bueno, desde ahí en adelante hemos seguido nosotros. Tuvo unos años parados porque siempre son atroces las economías nacionales, entonces tuvimos que estar parados y bueno, y vender nuestro local antiguo que teníamos en la calle Entre Ríos y San Juan. Domingo, entiendo que tus hijos también trabajan, sería hasta una cuarta generación de libros. Tal cual. Tal cual. Ahora ya están mis hijos e inclusive hasta nietos, ya siguiendo la línea de la librería. Tal, así es un sello que tenemos de más de 100 años en Mendoza y continuará. ¿Qué tienen los libros? ¿Qué hay en los libros? ¿Cuál es el encanto de los libros? Justamente el encanto de los libros está el proceso en principio de la gran teoría que se dice en el mundo de la educación, la cultura, el respeto, la vida que te da un libro al leerlo, porque a veces te transforma un libro cuando se adecua a tus necesidades, te transforma y te hace ver desde otro punto de vista qué es lo que es la literatura a nivel autoayuda, a nivel filosofía, a nivel historia, todos los ámbitos de la literatura que nos ofrecen los libros tienen un encanto. ¿Cómo fue la historia de Fischer? Fischer, cuando vino a Buenos Aires, lo trajimos a Mendoza. ¿Ves? Y aquí anduvo jugando, lo llevamos a San Martín, a distintos lugares de Mendoza. Ese fue en el año 60. 60 estuvo acá en Mendoza. ¿Y tú qué edad tenías? Bueno, ahí está. ¿Qué recuerdos tienes de cuando vino Fischer? Yo era muy pequeño. ¿Pero te acuerdas de la imagen? Sí, totalmente. Mira, ese vino en el 60 la primera vez, en el año 71, volvió a venir aquí porque le gustó. Dice que le gustan los vinos mendocinos. Entonces lo llevamos a jugar, hicimos unas partidas allí en contrarreloj en la peatonal. También yo tendría muy jovencito, así que... ¿Y qué imágenes tienes de Fischer? Un personaje muy dado, muy simpático, muy audaz en su forma de decir las cosas, porque no tenía prejuicios. ¿Pero hablaba español? ¿Eh? ¿Hablaba español? A media lengua. A media lengua, sí, se manejaba. ¿Cómo ha sido, o cómo en estos 100 y tantos años, cómo ha sido, y en las 5 generaciones, la relación del lector con la tienda de libros? Y la del lector, nosotros tenemos hasta el día de la fecha una satisfacción muy grande, ya sea con los chicos que estudian tanto en la universidad como en los colegios secundarios, los abuelos de ellos o los papás de ellos. Quiero que me traigas la factura de Casa Lara, dice. Eso nos da a nosotros un plus de simpatía muy bonito en la historia de lo que es el libro en Mendoza. Por ello es que cada vuelta que nos toca, llega a la generación jovencita a buscar libros, estamos siempre al servicio de ellos para darle lo que sea le buscamos. Nosotros hace 37 años empezamos, viajábamos a Chile y yo veía que nadie jugaba al ajedrez. Un día me llevé el ajedrez y nos sentamos en la plaza de armas a jugar en el banco y vimos que la gente se nos empezó a arrimar. Y después de ahí al tiempo vino la glorieta. La glorieta esa no dejaban jugar. Después estaba el proceso de los militares y todas esas cosas que no dejaban juntarse. Pero nosotros seguíamos jugando. Nos juntábamos en los cafés, nos juntábamos en algún lado, jugábamos siempre. ¿Fueron los iniciadores? Los iniciadores en Plaza de Armas. Nosotros arrancamos a jugar al ajedrez allí. ¿Viviste un tiempo? ¿Viviste un tiempo en Chile? No, nunca viví en Chile, sino siempre iba. Estaba una semana, 10 días, me venía, porque tenía familiares en Santiago. Permiso. Sí.
Me está clasificando, así que estoy rompiendo. Acá hay toda línea de derecho. Tenemos muchos profesionales de la provincia que vienen, se sientan aquí y buscan nada más. Porque está todo lo derecho actualizado y todo lo derecho antiguo, que los profesores, muchos de estos libros, hacen sus bolillas para derecho. De estos antiguos libros sacan sus bolillas para derecho. ¿Qué es lo que es bolillas? Las bolillas son las materias que se toman en derecho, ¿no es cierto? Y bueno, toman esa particularidad. Bueno, aquí ya es otra cosita. Hay más libros, más libros, más libros. Ese es uno de los grandes políticos nacionales, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, uno de los grandes políticos nacionales. ¿Y tú eres lector? Aquí lo tiene de nuevo. ¿Y tú, Domingo, eres lector? Sí, bastante. Ya terminé, ya por filosofía, ya he pasado por todas las lecturas y como que ya a esta altura ya poco leo, pero sí mantengo la delicia de saber de que cuando me piden un material fundamentalmente antiguo sé responder. De eso se trata. Estos negocios, tantos autores de derecho, esto es lo que más manejo yo, los autores de derecho antiguos. Muchos acá siempre compramos bibliotecas completas. Esta es una de las últimas que he comprado. Compramos bibliotecas completas. ¿Y aquí en las plazas juegan ajedrez? Sí, sí. Es más, nosotros presentamos unos proyectos que se ha logrado poner mesas de ajedrez en la mayoría de las plazas. En la mayoría de las plazas de la ciudad de Mendoza hay mesas de ajedrez. Así que usted se puede sentar allí en una mesa, lleva su jueguito y juega la partida. Eso es lo que normalmente. Y hay otras instituciones acá que están a full jugando hoy. Llámese Regata, que está en el parque, llámese... Hay otras instituciones que están trabajando también con el ajedrez. ¿Por qué hay que jugar ajedrez? Y el ajedrez da muchos motivos para jugar, fundamentalmente porque le enseña a concentrar su inteligencia para llevar adelante una partida. Nosotros decimos que el ajedrez es un juego de la vida, como para aprender a moverse también en la vida. ¿Qué edad tienes tú, Domingo? Yo 71 años. ¿Y estudiaste alguna profesión? Estudié, pero no terminé. Estudié arquitectura, llegué a tercer año. Estudié derecho, llegué a cuarto año. Y así. Nunca pude terminar porque las necesidades del trabajo llamaban siempre más para estar al servicio de la familia. Y de la literatura. Y totalmente. ¿Quiénes son los grandes escritores argentinos? Y acá de los grandes escritores tenemos a Borges, tenemos a Quiroga, tenemos a Abdala hoy día, contemporánea. En realidad hay unos cuantos autores nuevos, contemporáneos, que se han instalado dentro de lo que significa la parte comercial, ¿no es cierto?, para los negocios. Pues le puedo hablar de Piña, le puedo hablar de todos esos autores que están escribiendo pura historia. ¿Piña? ¿Quién es? ¿Cuál es el nombre? Felipe Piña. Ese escribe todos los libros históricos de la Argentina, solo de la Argentina. ¿Y las mujeres argentinas escritoras? Y hay, Abdala es una. ¿Cómo se llama? Liliana Abdala. Esa es una grandes escritora que ha fallecido hace poco tiempo también. Una de las que más ha estado vendiendo últimamente.
después tenemos Becerra, bueno, un sinnúmero. Y por ello nosotros enseñamos ajedrez en las penitenciarías de Mendoza, donde hemos logrado por años, venimos bajando la reincidencia de la gente que llega a la penitenciaría. Antes, por ejemplo, un chico que llegaba a la penitenciaría entraba 5 o 6 veces al año, hoy día ingresa una vez, 2 veces. O sea, hemos logrado psicológicamente y sistemáticamente achicar también el ingreso de gente que llega a la penitenciaría. O sea, tiene un sinnúmero de beneficios el ajedrez. Es muy importante jugarlo. Hoy día nuestros proyectos están muy firmes con el gobierno provincial, ya que estamos dando en muchos colegios de la provincia ajedrez. Estamos logrando de que se inserte como materia el ajedrez en distintos colegios privados, ya se hace.